Cero, muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Grace Fernández, integrante del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. También fue integrante anteriormente del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y queremos conocer su opinión acerca de esto que ha generado muchísima polémica: es la designación de Teresa Guadalupe Reyes Sagún como nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. Grace Fernández, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Gracias, gracias Grace. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Ha generado mucha polémica porque, bueno, entre varios aspectos se ha señalado, se ha subrayado que Teresa Reyes no cuenta con experiencia en materia de la política de búsqueda de desaparecidos, incluso de temas de derechos humanos. Tenía experiencia en cargos públicos en otras áreas, pero no en estos encargados de esta difícil tarea. ¿Qué opinas, Grace? Pues mira, justamente, o sea, empezando por el proceso, ¿no? La ley general en materia de desaparición es muy clara de que el proceso de designación del titular sí o sí tiene que tener una participación amplia, sustantiva de las víctimas en la elección, ¿no? Cosa que esto no sucedió, y el gobierno federal, o pues, específicamente Gobernación, en la exposición de motivos dijo que hizo una consulta con colectivos, que al día de hoy no he logrado dar con un solo colectivo que diga a mí me consultaron, ¿no? Una cosa es publicar los currículums, y otro que pudiéramos conocer las entrevistas, conocer los puntos de evaluación, ¿no? O sea, en base a qué dicen que Teresa Guadalupe es el perfil que más conviene cuando tienes a una comisionada de búsqueda como Sol Salgado, que viene haciendo un buen trabajo en el Estado de México, que experiencia tiene, que formación académica tiene, como lo tienen algunos otros de los candidatos que se postularon, ¿no? Ahora, si nos vamos estrictamente al perfil, pues el artículo, si mal no recuerdo, es el 51 de la Ley General, dice cuál es ese perfil. Si bien dice sí, conocimiento académico, especifica que tiene que tener experiencia en búsqueda, y que nuestro ideal sería que fuese una persona con conocimientos forenses o de investigación criminal. ¿Por qué? Porque va a ser la titular o el titular de una institución especializada en buscar personas, en investigar a criminales que se extrajeron de la ley a personas, ¿no? Y Sí. entonces la experiencia es básica y no vemos ese perfil en Teresa Guadalupe, ¿no? Y eso es lo que le preocupa al movimiento. El 18 de octubre justamente decíamos, nos preocupa que no nos están escuchando ni nos están tomando en cuenta, que tienen que cumplir con el perfil, que tienen que cumplir con la participación. Mire, qué perfecto, ¿no? Así es. Grace, hablamos el martes, me parece, con tu mamá, Yolanda Morán, y ella decía que estaban decepcionados de este proceso, pero que incluso desde antes en los colectivos de familiares ya corría la versión de que Teresa Reyes era la favorita desde el gobierno para quedar en este puesto. Es correcto, trascendió vamos, tenemos diversas formas de comunicarnos los colectivos a lo largo y ancho del país, y empezaron a llegar noticias de Teresa Guadalupe es el gallo de gobernación, porque es 100%, 100% 4T, pertenece y milita a Morena y es muy cercana de Delfina, y entonces ella es la que va a quedar, ¿no? Incluso trascendió que esto, o sea, la verdad que no lo he podido verificar, pero que incluso durante su gestión en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos había tenido señalamientos por el uso indebido de los recursos o un tema de desviación de los fondos, algo así, ¿no? Entonces, parte de lo que decíamos, a ver, o sea, nuevamente, cuidar el perfil, ¿no? Dentro de lo que dice o especifica la ley, dice que pues no puede haber sido condenada por delitos dolosos, ¿no? Estamos hablando de que estas instituciones están batallando por recursos, y pues tenemos que garantizar que las personas
no solamente sean honestas, sino que tengan capacidades para poder administrar, pero además conseguir más recursos para aplicar en la búsqueda, ¿no? Así es. Entonces, pues sí, una gran decepción que cuando esta administración llegó y que Alejandro Encinas encabezó digamos, el diálogo, la interlocución con los colectivos, pues estábamos emocionadas de decir, bueno, hay alguien que sabe de derechos humanos, hay alguien que sabe de lucha social y que nos va a entender y que nos va a atender sobre todo, ¿no? Y ver el que pues incluso esa cercanía con Alejandro fue empezando a hacerse cada vez más distante hasta la culminación del proceso, ¿no? Si bien se da después de su salida, sabemos que pues él inició la convocatoria y no hubo acercamiento para sacar la misma, ni sobre todo para platicar sobre el proceso de cómo de hacer la selección, ¿no? Al día de hoy, ¿ya cuánto tiene la secretaria alcalde en el puesto? Y nunca ha tenido acercamiento con los colectivos. El nuevo subprocurador, que mira, ni siquiera me ha aprendido el nombre porque el hombre, o sea, ni por favor, ni de pura casualidad, se ha acercado a los colectivos, y eso es lo que preocupa, ¿no? La 4T está dejando de interesarse en los desaparecidos. ¿Qué tal, Grace Fernández? Le saluda Jesús Estrada. Justo quería preguntarle un poco en ese sentido y a propósito del comunicado que emitió el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México esta semana, criticando la designación de esta persona al frente de la comisión, pero en un punto del comunicado piden que el gobierno rectifique y que reconstruya el diálogo franco, fluido y necesario con las familias. ¿Eso incluiría, Grace Fernández, que rectifique el nombramiento de esta persona al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda o simplemente restablecer el diálogo que existió antes? Sobre todo estamos hablando más específicamente de restablecer el diálogo, porque a lo que hemos visto y vivido de esta administración, no aceptan recomendaciones, sugerencias o quejas, ni mucho menos reconocen los errores. Entonces, nos parece muy difícil que vayan a deponer el proceso o que vayan a retractarse de la designación de Teresa Guadalupe, pero sí creemos que hay oportunidad para que entonces se vuelva a generar este diálogo, esta cercanía entre los colectivos y Secretaría de Gobernación, ¿no? Con la Subsecretaría de Derechos Humanos y obviamente con quien quede como titular, ¿no? O sea, nuevamente el movimiento quiere ser empático en el sentido de no nos corresponde a nosotros designar. Lo que sí queremos es que se nos tome en cuenta y sobre todo que se respete la ley y los derechos ya ganados. Digo, el proceso de designación de Carla Quintana, si no era el mejor del mundo, por lo menos sí fue mejor o más transparente que eso, con mayor participación por parte de las víctimas, y lo que menos esperábamos era de ahí para arriba, ¿no? Para mejorar, y seguimos siendo un retroceso. Entonces nos preocupa que lejos de tener esta cercanía, este diálogo con la nueva titular, pues haya sido una designación política para que pues, se cuadre y siga los lineamientos de la 4T, ¿no? Grace, ¿cuáles serían los riesgos digamos, de cómo se dio este proceso? Un tema muy preocupante desde antes de la designación es cómo se ha convocado a llevar a cabo un censo supuestamente para revisar la cifra de personas que están realmente desaparecidas, pero ya lo hemos conversado contigo antes. Hay la preocupación de que se utilice este censo para hacer una reducción, digamos, poco transparente del número de personas que están desaparecidas. Pues justamente eso es lo preocupante, ¿no? Si con todos sus bemoles la comisionada Quintana era pues básicamente la principal defensora del registro, y lo que empezaron a hacer durante su mandato, y que muchos sostenemos que seguramente fue parte de lo que la motivó a presentar su renuncia, esta selección o designación política, podemos o al menos creemos que sí pudiera ser muy bien en el sentido de si esta administración para los fines políticos de las elecciones del próximo año necesita bajar los números, pues el titular de la comisión tendrá que bajarlos y justificarlos y
dar las comprobaciones de existentes e inexistentes de por qué se hizo tal o tal cosa, ¿no? Tendrá que navegar con los cuestionamientos de los organismos internacionales que están al pendiente del censo y del registro y de las bases de datos que faltan, y pues si no tienes un perfil político que siga alineamientos, pues sí puede ser perjudicial para los temas electorales. Entonces, Claro. hablando desde la perspectiva de una víctima, pues obvio que sí nos preocupa mucho que esa sea la intención, ¿no? Digo, no conocemos a Teresa Guadalupe, al día de hoy no ha tenido un acercamiento con el movimiento, no sabemos si tiene siquiera noción del tamaño de problema al que acaba de llegar y si tiene una idea de cómo formar un equipo, porque a final de cuentas la Comisión Nacional fue desmantelada, todo el equipo que tenía la Comisión Nacional, y entonces si realmente ella tiene una idea de cómo conformar un equipo multidisciplinario que le ayude en todas esas carencias de conocimiento y experiencia que ella tiene, ¿no? Y eso es lo que preocupa. Entonces, si estás poniendo a alguien que no tiene la más mínima idea de qué hacer y si ni siquiera sabe el problema en el que está, ¿cómo va a tener capacidades de construir algo que nos dé respuesta, ¿no? Es gravísimo. Grace, un par de preguntas. Entonces, no solo Carla Quintana se fue, sino su equipo también de la comisión. Sí, salieron varios integrantes, entre ellos, si mal no recuerdo, también se fue el encargado justamente de la base de datos del sistema FITI, el sistema único, que pues básicamente era el que le salía las tripas, ¿no? Claro. Del programita. Híjole. Entonces, creo que fueron muchas personas clave que pudieran ayudar a transitar en este cambio, y se fueron pues, con renuncia, Claro. ¿no? O al menos no voluntarias, sino de las que normalmente se piden en este tipo de instituciones. Es grave, o sea, son funcionarios que están en contacto justamente con el tema de las datos, las estadísticas y lo que señalas de este censo dudoso que se está haciendo con la posibilidad de que busque el gobierno reducir la cifra de desaparecidos. Pero quería preguntarle, Grace Fernández, sobre ese censo y sobre, ¿es solamente con razones electorales que tendría el gobierno el objetivo de reducir la cifra de desaparecidos o también ahí se involucraría la protección, digamos, a elementos de las Fuerzas Armadas que podrían estar, digamos, involucrados en muchísimos casos de estas desapariciones? Por supuesto, ambos casos, ¿no? Pero tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas no se tocan más que para darle dinero y decirle qué más puedes hacer por mí, cuánto necesitas para hacerlo, pues no, ya no lo veo tanto como eso, ¿no? Porque en cada caso en donde salen Fuerzas Armadas involucradas, Guardia Nacional, o sea, lo primero que te dicen las autoridades, no es posible, y casi creo, tráigame los documentos de la patrulla para ver si no era apócrifa, ¿no? Tráigame las armas para buscar el registro y ver si no eran armas que fueron adquiridas de forma ilícita. Oye, espérame, o sea, no hay investigación real, ¿no? Claro. O sea, toda la estructura del Estado está trabajando para encubrir, para omitir, para evitar hacer investigaciones sobre las Fuerzas Armadas, ¿no? Y los incluyen ahora en puestos claves, digamos, de casos sonados, como López Obrador anunció que va a reforzar la investigación del caso Ayotzinapa, sumando al secretario de la Defensa Nacional y al de la Marina a un equipo, digamos, cercano de funcionarios encabezados por él que están llevando ahora la investigación, o en la propia convocatoria, la nueva titularidad de la Comisión de Búsqueda, comentábamos ayer, un policía militar entre la lista de aspirantes, ¿no? Exacto. Mira, ahora sí que, o sea, yo puedo decir lo que tú quieras, pero los números ahí están. ¿Cuánto dinero le ha dado esta administración a las Fuerzas Armadas? ¿Cuándo alguna administración había dado tanto fortalecimiento económico? ¿Cuándo habías visto que los militares hicieran infraestructura urbana como un aeropuerto, como... Pues ahora sí que también han participado en la parte del tren, de la refinería, estuvieron controlando las refinerías de Guanajuato cuando la crisis de los combustibles, les compraron las pipas, o sea, temas que dices, la única forma posible
que esto suceda en otros países es porque están comprando el silencio de los militares sobre algo que saben mío, o los están comprando para preparar un posible golpe de Estado en caso de que mi partido o mi reelección o mi permanencia en el gobierno se vea en riesgo, ¿no? O sea, al menos yo, Grace Fernández, eso es lo que pienso. ¿Por qué? Porque, insisto, no solamente los está fortaleciendo, los está protegiendo, los está colocando en instituciones claves de procuración de justicia. Y eso, cuando él vivió, cuando él conoció, cuando mucha de su gente fue víctima y le constató graves violaciones a derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, pues es injustificable y pues no hay otra, ¿eh? ¿Qué le saben a López Obrador o qué le debe de López Obrador a los militares, ¿no? Claro. Finalmente, Grace Fernández, quería preguntarte qué opinas de la renuncia de Encinas y cómo está cerrando el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en casos claves de exigencia de justicia. Evidentemente, en primer lugar, la crisis por desaparición de personas, pero también por el esclarecimiento de hechos como los 43 de Ayotzinapa y los hechos represivos de la Guerra Sucia. ¿Te parece que hay un retroceso, que se va para atrás, que la renuncia de Encinas, digamos, es un síntoma justamente de esa modificación de rumbo? Mira, yo estoy cierta de que el caso de Ayotzinapa es parte del por qué tuvo que salir Encinas, ¿no? Quizás no coincido en la parte de que algunos han dicho que fue muy fuerte con los militares, porque creo que fue al contrario, ¿no? Fue quien se encargó y ayudó a desaparecer órdenes de aprehensión, desistirse de órdenes de aprehensión sobre mandos superiores de los militares, ayudó a construir eso que están ahora haciendo, que es la política de persecución al fiscal Gómez y a su equipo de trabajo, que fueron los que sí tenían elementos para ir con el juez y decir, todos estos militares están involucrados. Si encima hubiera sido una piedra o estuviera cometiendo errores y no cumpliendo órdenes del Ejecutivo, así de simple, no estaría en el equipo de campaña de la corcholata, ¿no? Sí. O sea, ese es un premio. Vete a buscarle apoyo a mi niña, la que quiero que sea mi sucesor. Eso no se lo dan a quien ya no está cumpliendo con la 4T. Entonces, para mí, Encinas siguió órdenes del Ejecutivo y perdió, obviamente, la legitimidad de actor, de aliado o de capacidad de diálogo con las víctimas, justamente porque pues falla el principio de estar con estas en la lucha, ¿no? Claro. Nos estás ayudando, estás protegiendo. Así entonces, pues, insisto, el que esté con el equipo de campaña de Claudia es para mí la muestra de que sigue siendo fiel a la 4T. Más bien un premio que hacerlo a un lado. Pues Grace Fernández, te agradecemos mucho que nos hayas tomado esta llamada y nos hayas compartido este análisis, tus puntos de vista sobre estos temas tan relevantes. Buenas tardes. Buenas tardes, un abrazo. Igualmente. Gracias. Grace Fernández del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México. Vamos a una pausa y regresamos con más información.